amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Mérida. En esta oportunidad vamos a conversar con el buen amigo y cultor o promotor de la cultura. Bien, porque esa palabra cultura es muy fea. Sí, ¿verdad? Promotor de la cultura en nuestra ciudad, en nuestro estado, como lo es Juan Carlos Liendo. Hola Juan Carlos, bienvenido a nuestro podcast Hablemos de Mérida. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, mira, es importante cuando uno habla contigo, el tema, no solamente el tema cultural, sino tu trayectoria dentro de la cultura merideña, sobre todo en la producción, en el teatro y las pasantías que hiciste por Fundecen. Yo las recuerdo siempre porque, bueno, compartimos parte del gabinete regional cierto, ahí en la gestión de Ramón Guevara. Pero bueno, conversemos un poco sobre eso, sobre todo lo que tiene que ver o el aporte que tiene la cultura hacia lo que es el desarrollo local, el desarrollo económico de la ciudad y sobre el desarrollo económico del Estado. ¿Y qué propuestas, si tú tuvieses la oportunidad de ser alcalde o de dirigir la cultura municipal, qué propuestas crees tú que serían las más viables para fortalecer el tema patrimonial y la cultura dentro del municipio de Libertador? Bueno, Luis, muchísimas gracias por tu invitación, muchísimas gracias por tomarme en cuenta y porque yo siempre pienso que nuestra área de trabajo está a veces bastante como poco tomada en cuenta a la hora de los planes de ciudad. Mira, la palabra cultura es un poco pesada. Hay gente a la que incluso la intimida, pero la hemos asumido, la hemos tomado como ese adjetivo que define todo el trabajo que hacemos los artistas y la gente que procura entretenimiento. La verdad es que siempre he pensado que Mérida es una ciudad fantástica para que se convirtiera para que la actividad artística o la actividad cultural fuera uno de los grandes atractivos del turismo y de esa forma a lo mejor impulsar el desarrollo económico de la ciudad, que sigue siendo, yo siempre pienso que Mérida es una de las ciudades que posiblemente esté más afectada económicamente. Sí, es una ciudad sin que está lugar a dudas terriblemente afectada económicamente, una ciudad con una dependencia de la universidad que está borrada. Entonces, bueno, eso nos ha traído años y años y años de problemas. Una de las cosas que yo siempre digo es que uno debe tratar de construir la ciudad que quiera a espaldas del país que tiene. Y una forma de hacerlo... Repítalo, profe. Repítalo porque esa frase la escuché yo aquí mismo, en La Rama Dorada, en un podcast que usted hizo con Guido, y me quedó así grabada, pero quiero que todos la escuchemos. Gracias. Y también la sintamos, porque es que tiene un mensaje muy positivo, lo veo yo. Es muy complicado hacerlo, pero es simple porque es una verdad. Podemos construir la ciudad, incluso el país que queremos, dándole la espalda al país que tenemos. Lo que va a pasar con eso, si lo hacemos en serio, es que poco a poco el país que tenemos va a tener que cambiar y convertirse en el que queremos. Pero eso es una responsabilidad nuestra. Esa es una responsabilidad de cada uno de los habitantes de este país, de cada ciudadano. Claro, cada uno de nosotros pondrá su granito de arena. No es una responsabilidad de los líderes políticos, ellos tienen otras responsabilidades, no es una responsabilidad de la oposición ni de nadie, es una oposición, es un convencimiento que debe estar en el alma y en el corazón de cada uno de los que quiere un cambio para lo que nos está pasando. Y yo pienso que desde el arte se puede lograr eso mejor que en cualquier otro lugar, porque si hay una cosa que tenemos los que hacemos arte es que somos gente sumamente apasionada y ponemos cualquier cosa a cambio de que nuestro producto se vea, porque finalmente lo que queremos es que nuestra música se escuche, nuestro teatro se vea, nuestras pinturas se exhiban, todo lo que hacemos se vea, la gente lo vea, lo disfrute y lo entienda sobre todo. Entonces, si tuviéramos la posibilidad de proponer alguna cosa para
para que en ese proyecto de construir la ciudad que queremos a espalda del país que tenemos se involucrara, por ejemplo, la municipalidad o el gobierno regional o incluso el gobierno nacional. Creo que hay unos apoyos que son muy específicos y que son muy necesarios. Yo te he dicho algo que es importante, profe, porque estas políticas públicas no pueden ser estacionarias, o sea, solamente desde el poder local o solamente desde el poder regional o solamente desde el poder nacional. Creo que tiene que ver transversalidad en la política para que sea más efectiva con mucho menos recursos. Fíjate, en Mérida hay muy poca empresa privada. Y hay muy poca empresa privada fuerte, dispuesta no solamente dispuesta, porque yo creo que dispuestos están, pero con un capital y con una capacidad económica como para invertir en proyectos artísticos. Pero si desde la municipalidad o desde el gobierno regional, en lugar de ahorcarlos como los ahorcan con impuestos y con multas y con etcétera, cantidad de cosas, se tomara en serio eso que alguna vez existió, que llaman la ley de responsabilidad social o cosas por el estilo, y se le permitiera a la empresa privada, de verdad, se compensara a la empresa privada cuando el dinero que sacan de sus ganancias o de su desarrollo económico se dedicara a los artistas, se dedicara al arte, en verdad que tuviéramos un apoyo extraordinario. En todos los países civilizados del mundo, en todos los países que han logrado tener un nivel de desarrollo importante, eso existe. En los Estados Unidos, por ejemplo, la oficina que maneja el asunto artístico, como hace muchos años, tiene un programa interesantísimo que es el 1 por 1. Si tú necesitas $5,000 para hacer algo, tú tienes que conseguir 2.500 y si los consigues, existe la posibilidad de que te financien los otros 2.500. Entonces ya eso sería verdaderamente un verdadero alivio. Pero más que ese tipo de cosas... Y en Venezuela no se hace ni siquiera con Mira, el cine. En Venezuela no se puede... En Venezuela el empresario privado, que es el que tiene la responsabilidad de subsidiar el trabajo artístico y cultural, mucho más que el gobierno, mucho más que el Estado, no recibe compensaciones por el dinero que ingresa a la cultura. Por lo que aporta. No recibe ningún tipo de compensación otra que la publicidad o la figuración al lado de artistas o de obras o de desarrollos. Pero, por ejemplo, en Mérida, el Centro Cultural Tulio Febres Cordero está en un estado muy lamentable. Está en un estado muy lamentable desde hace mucho tiempo. Tú lo sabes, cuando compartimos el gabinete del doctor Ramón Guevara, ya teníamos yo en la presidencia de Fundecen hice y le entregué a la gobernación un estudio muy detallado de los daños que tiene ese edificio, y más de la mitad de ese edificio no se puede usar, no se debería usar. Hay una sala de ese edificio que además es una belleza, la sala más chiquita del Tulio Febres Cordero, la que está en el último piso, la sala María Spinetti Berti, que es preciosa, donde se podría hacer teatro maravillosamente bien, pero no se puede estar, pues se enfermó, es un edificio enfermo, tiene tal cantidad de hongos y de problemas que no sé si lo habrán arreglado, pero creo que no, que creo que está clausurada, que las personas que están allá adentro, su salud corre peligro. Pero es que toda la gente que está en el Tulio Febres Cordero está en peligro, su salud está en peligro, porque ese es un edificio que está dañado. Pero ese edificio se puede salvar antes de que sea tarde. Yo bromeando le digo a mucha gente, un día de estos el Tulio Febres va a hacer ¡pucutu! Y se va a hundir. Y creo que me odian cuando lo digo, pero es que es verdad, lo conozco muy bien por dentro. Si nosotros propiciáramos, si el Estado propiciara la restauración de la infraestructura y el desarrollo de nuevas infraestructuras, por ejemplo, si se terminara el Mucumbarila, que está como a medio camino, y muchísima gente lo usa a medio camino, y es loquísimo, porque de pronto uno llega a un concierto y tienes un hueco en el techo y tienes que aguantarte el hueco y rogarle a Dios que no llueva. Si se pusiera en valor la concha acústica del Parque de la Isla, que es una maravilla, si se pusiera en valor las plazas. Yo eso lo he visto, porque tú vas a otras ciudades y mucho en las noches hay orquestas sinfónicas, o hay paso doble, o hay orquestas típicas en las plazas. Y eso dinamiza la economía de noche. Porque, por ejemplo, tú vas aquí a Centro de Mérida
después de lo Después que de las hubo la 3 de la tarde pandemia. y esto No, es- después que hubo la pandemia, a las 4 o 5 de la tarde, y es un desierto. Es un Entonces, desierto. ese comercio que está ahí, lo que son cafés, restaurantes, prácticamente tienen una vida de 9 a 4 de la tarde. Entonces, dejan de producir en altas horas de la noche. ¿Por qué? Porque no hay una política que el los otro día, ayude. Luis, estaba visitando a un amigo en la Plaza de Milla, se me hizo muy tarde de noche y decidí, no estaba lloviendo por suerte, decidí atravesar la ciudad a pie. Caminando. Hasta mi casa, yo vivo al otro lado, en la otra banda, y me sentí feliz, me aterró porque no había una persona en la calle, pero me sentí muy feliz de ver esta ciudad que es mi ciudad. Yo nací aquí, me crié aquí, aunque viví muchos años fuera. Es una ciudad que quiero mucho, que está muy ligada a lo que soy, a mi familia, a mis abuelos, a todo. Y me encantó, pero no paré de pensar lo divina que sería Mérida de noche. Lo divertida, lo entretenida que sería. Yo me acuerdo Mérida. mucho, uno salía del hoyo del Queque o de Grada, iba a Virosca, Y después la, iba al gente puede Bodegón. decir, y la gente puede decir que el hoyo del Queque era un antro de perdición y que Virosca es esto o que aquello. Pero tenía su esa era la público. vida, esa era la vida que pasaba. ¿Y qué tal si ahora con toda esta cosa bonita que han hecho de rescate del centro y de pintada de Los las murales fachadas y y los eso. murales y todo eso, qué tal si eso lo extendiéramos a darle vida a esas aceras que han pintado, a esas fachadas que han pintado y a proponer actividades? Yo recuerdo que hace muchísimos años Karina Gómez, la directora del Festival de Cine de venezolano que se hacía en Mérida, inventó y lo hizo en 2 oportunidades un evento en el que se cerraba todo el centro de Mérida y que ponían tarimas en algunos lugares y habían actividades, conciertos, Y se proyectaban las películas como hasta la también. medianoche, y se proyectaban películas y pasaban cosas. Y lo hizo solo en 2 oportunidades y fueron 2 eventos buenísimos. Yo no digo que eso tenga que ser sistemático. Producir un evento de esa naturaleza cuesta mucho dinero y requiere un esfuerzo extraordinario de humano. Claro, pero ahí es donde entra si cada cierto sector tiempo se público hiciera, que pudiera aportar si cada esa infraestructura. cierto tiempo se hicieran festivales, se hicieran eventos multitudinarios abiertos al público, ¿qué ganas con eso? 2 cosas fundamentales: darle promoción a nuestros artistas, que muchas veces están ahí como buscando lo que se dice tarima para poder mostrar su trabajo, pero además de eso, darle promoción a la ciudad. Yo recuerdo aquel fallido proyecto de Raguayana que se cayó no por las razones que la gente cree, sino por razones de mucho peso y de mucha solidez. Movilizó al país. Si eso se hubiese hecho como estaba planteado, esto hubiera sido un Coachella chiquito, una cosa enorme. Había gente, había muchísima gente, me consta porque yo fui parte de eso. Mucha gente colaborando. Había mucha gente colaborando, pero había muchísima gente de todas partes de Venezuela dispuesta a venirse para Mérida durante 3 días. ¿Qué hubiese pasado si eso hubiese ocurrido? Los hoteles se hubieran llenado, los restaurantes hubieran tenido una buena venta, el teleférico, etc. Eso, una cosa va moviendo a la otra. Entonces, es cierto que el Estado o la municipalidad o lo que sea no tiene la obligación de subvencionar a los artistas de manera individual, ni siquiera grupal, pero sí tiene la responsabilidad, o sería una excelente idea, que promovieran la realización de eventos multitudinarios, que llamaran la atención de gente que se venga desde Caracas, desde Maracaibo, profe, tal yo tengo como lo que pasa con las entendido motos, que en por Fundecen ejemplo. hay grupos estables. Sí. La universidad tiene grupos Sí, estables. sí. La alcaldía tiene algunos grupos estables. Entonces, faltaría coordinación y mente, cerebro para planificar. Pero sobre todo faltaría que porque es que ese recurso humano que es lo principal está aquí. Mérida es una de las ciudades más llenas de talentos que puede haber en Venezuela. Lo que falta es coordinar, Mérida es una ciudad, planificar. tú haces así y saltan 1 millón de buenos músicos, pero no buenos.
extraordinarios. Yo que trabajo muchísimo con músicos, chamos de 22 años, de 21 años, que son virtuosos ya en ese momento, que están estudiando segundo semestre de la licenciatura en música y ya son unos virtuosos. El arte de actores, de los muchachos jóvenes de la Escuela de Artes Escénicas, en fin, es sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que es una ciudad que está todavía llena de gente muy joven, muy talentoso, que está buscando oportunidades. Y que pero tiene alguien que organizarlo, porque también parte de este entramado tiene que ver mucho con la organización. Y tiene que ver mucho con la profesionalización de nuestro oficio. Y tiene mucha responsabilidad Fundecen, tiene responsabilidad el Instituto Municipal de Cultura, la Dirección de Cultura de la Universidad. Pero ¿cómo le pides a la Dirección de Cultura de la Universidad de los Andes, por ejemplo, que apoye cuando el presupuesto de la Dirección de Cultura de la Universidad de los Andes son 30 bolívares anuales? Exacto. 30 bolívares, que esto que quede muy bien. 30 bolívares. Víctor Daniel Albornoz, el gerente, mi amigo querido, director de Cultura de la Universidad de los Andes, es un mago, es una cosa increíble. Porque su presupuesto es 30 bolívares. 30 bolívares. ¿Qué hace usted en la vida con 30 bolívares? No se puede tomar un café. Pero tiene algo que vale mucho más que eso. Tiene capacidad gerencial. Exacto, la capacidad gerencial y buenas alianzas. Y aparte, pero también tiene un material humano. Tiene un recurso humano en la Dirección de Cultura que pocas instituciones pueden darse el lujo de tenerla. Cuando yo estaba en la presidencia de Fundecen, que verdaderamente creo que hicimos un trabajo sobre todo en la formación de un equipo, yo me reía mucho con el gerente de planificación, que era un señor estupendo, que cuando revisábamos el tema presupuestario, yo soy muy maniático de la administración impecable y clara y limpia, y estaba mi nombre por medio, entonces yo era muy exigente con el tema de las cuentas y de tal. Y a veces, por ejemplo, teníamos que decidir si comprábamos bombillos para alumbrar las oficinas para que la gente pudiera trabajar o el nylon para montar las exposiciones del Museo de Arte Moderno. Si yo terminaba comprando el nylon yo y le decía, bueno, compra los bombillos, yo les regalo el nylon, porque ¿qué hacemos? Entonces hay un tema, lamentablemente esto es una cosa muy larga de la que hay que hablar durante mucho tiempo, pero para resumir un poco, yo creo que es supremamente importante que los entes rectores de la actividad artística, de la actividad cultural o del desarrollo de la actividad artística, como Fundecen, el Instituto Municipal de Cultura, la Dirección de Cultura de la Universidad, etcétera, públicas, dirijan su trabajo a la mejor utilización del recurso humano con el que cuentan y sobre todo a la profesionalización de su trabajo. Cuando usted llama a un artista y le pide que trabaje gratis, eso no es promoción cultural. Eso es abuso. Explotación. Explotación, simplemente. Usted no puede agarrar a un ingeniero químico y decirle que cree la fórmula que sustituya el oro y no pagarle. Bueno, lo mismo no puede hacer con un guitarrista, con un bajista, con un cuatrista. Voy a ponerme a estudiar esa fórmula. Eso lo mismo ocurre con un guitarrista, con un actor, con un compositor. Usted no le puede pedir a un compositor que escriba una canción sobre Mérida y después decirle, pero no te la puedo pagar. No puedes, simplemente, porque ese señor, con esa canción lindísima que se va a hacer sobre Mérida, no va a ir al mercado. Entonces, si dirigimos nuestra actividad a eso y sobre todo a reformular o a replantear o a inventar o a crear un mecanismo legal que le permita al empresario privado enamorarse del trabajo artístico, porque es muy fácil. A la mayoría de los empresarios merideños les encanta. Nosotros hemos tenido acercamientos muy interesantes con gente muy importante del empresariado merideño, que además son nuestros amigos. Pero ellos no tienen ningún beneficio cuando nos aportan algo. En realidad, en este momento, porque no puedo dejar de nombrarlos, no solo porque trabaje con ellos, sino porque es la realidad, quienes están haciendo... Hay de todo, hay posada. Cuesta mucho planificar los fines de semana, conciertos para la gente ahí. No. ¿Y qué beneficio tiene el comerciante? Que va a tener un público cautivo. No, pero fíjate, no cuesta nada. Eso se hace, se pudiera hacer, se debería hacer. Y se tiene que planificar. Esas son políticas públicas que a lo mejor... Esas son políticas públicas en las cuales lo primero que tienes que hacer es educar al comerciante, al dueño de la pizzería, al dueño de la... Acuérdate que
la mayoría, y esto en media es muy particular, la mayoría de los dueños de ese tipo de negocio son gente que ha empezado de muy abajo. Es gente que le ha costado muchísimo montar su pizzería, montar su cafetería, montar su negocito de jugos o de pequeños o de lo que sea. No tienen dinero para regalar y no venden como para decir, bueno, wow, este mes yo hice $20,000, te doy 500. Pero tú tienes que incentivar eso. Pero tú tienes que darle los primeros pasos. Pero tienes que por lo menos los primeros 3, 4, 5, 10 fines de semana financiarlo desde el sector público, claro, y educarlos a ellos. O por lo menos cofinanciar. Exacto. No, bueno, o financiarlo, porque al final, el día que tú le falles, el fin de semana que tú le falles, el comerciante dice, ay, ¿qué pasó? No, pero bueno, fíjate lo que pasa. Si tú, haces... Tiene que haber corresponsabilidad también. Si tú le regalas una cosa a alguien una vez, creas un nexo de agradecimiento. Pero si tú lo haces durante 5 o 6 veces, creas una costumbre equivocada, porque el que recibe el regalo considera que tiene derecho por siempre a eso. Y eso es uno de los graves problemas que nosotros tenemos, porque esa es la base del populismo. Bueno, regalamos y damos, y entonces, bueno, total, ya yo me conformo a vivir con lo que me da el sistema patria y lo demás no me importa y no me esfuerzo por lo demás. Entonces creo que tiene que ser un esfuerzo conjunto. Pero ¿cómo hace un comerciante si le pones el precio horrible que cobran por recogerle la basura, si le pones impuestos por una luz que no recibe, que si le cobras cantidad de cosas, si lo atosigas porque pone el aviso del lado afuera de su negocio y entonces le caen encima con impuestos, con esto, con toda cantidad de cosas? ¿Con qué ganas ese comerciante? Claro, porque invierte. Y ahí entra una espiral. Claro, entonces creo que lo que tienes que hacer es que, mira, ¿quieres poner el aviso en la puerta? Ok, ponlo. Eso te cuesta $100 mensuales. Ok, 30 de esos $100 mensuales los vamos a usar para pagar en la Plaza de Milla un concierto dominical. Por ejemplo, te vamos a cobrar $500, que a mí me parece un exabrupto, por recogerte la basura. Bueno, ok, no hay manera, no hay solución. Son $500, ok, pero 100 de esos $500 los vamos a utilizar para mantener el casco de la ciudad, la arquitectura patrimonial de la ciudad en buen estado. Es decir, los impuestos, Luis, y tú lo sabes mejor que yo, tienen que ser usados para que la ciudad se beneficie, para que la comunidad se beneficie. Y eso lamentablemente no está pasando. Eso es un dinero que uno tiene que invertir en uno mismo, y eso lamentablemente no está pasando. Ahora, cualquiera puede escucharme y decirme, disculpa, cualquiera puede escuchar y decirme, bueno, pero el hospital es más importante. Sí, no es más importante, es tan importante. Lo que pasa es que nosotros estamos tan atosigados y tan llenos de problemas que venir yo y sentarme aquí a hablar de las necesidades que tiene el sector cultural o el sector artístico, lo que puede pasar es que alguien me encuentre en la esquina y me diga, pues tú estás loco, sí, cuando aquí no tenemos salud, no tenemos comida, se nos va el agua y se nos va la luz. Se nos va el agua, se nos va la luz. Pero mire, profe, vamos a dejar el segmento hasta aquí. Ok. Buscamos un cafecito y volvemos para seguir hablando, porque ese tema de los impuestos y la retribución hacia la ciudad, claro, de los impuestos en estos momentos está fallando totalmente. Totalmente. De vuelta en nuestro podcast Hablemos de Media con el profe Juan Carlos Liendo. Su Instagram es Juca Liendo Mogo. Ya saben, este episodio también lo van a poder ver a través del Instagram del profe. Estábamos hablando sobre un tema que es importante y que es el reclamo diario prácticamente de los comerciantes y de los habitantes de nuestra ciudad, que es que no ven retribuidos sus impuestos en mejora, para ponerle un nombre que abarca quizás todo, en mejora de la calidad de vida de la ciudad. De vida de los ciudadanos, claro. Entonces, ¿cómo hacer para lograr esos incentivos? Hay una propuesta, profe, para conversar de ella, de esa propuesta una vez, que a raíz de la intervención que se hizo en el casco histórico de la ciudad, que hubo una importante inversión, una recuperación de fachadas y de edificaciones que es bien importante, se hicieron unos murales. Hay una propuesta que es la de unificar criterios técnicos
en base a lo que es la publicidad y la propaganda dentro del casco histórico patrimonial del municipio. Nosotros no quisimos introducirla en la nueva ordenanza de impuestos a la propaganda porque es un tema más de la ordenanza de patrimonio, que es una ordenanza que ha estado parada desde hace 2 años, yo la he llevado adelante y vamos a ir trabajando en eso. Muy interesante. Con algunos especialistas, pero yo tengo una propuesta ahí muy concreta, que tiene que ver con eso que usted dice. Porque si yo voy a obligar al comerciante a cambiar su aviso, unificarlo, ponerle unos avisos que sean más acorde con la arquitectura del centro de la ciudad, también tengo que lograr que ellos tengan un incentivo fiscal para eso. Entonces, y aparte de eso, tengo que hacer ver que la uniformidad tampoco se convierta en monotonía. Entonces, ver con la facultad de arquitectura, con la facultad de arte, con los cultores, con los artistas, ver diseños que sean atractivos para la ciudad. Pero está eso bueno. En el tapete. Creo que pronto, unos 15, 20 días, pudiéramos hacer una reunión para conversar un poco más profundamente sobre ese tema, pero eso está ahí. Pero es que mira, si lo lógico es que tú al abordar a un comerciante, cualquiera que sea su nacionalidad o su origen, su tipo de comercio, lo que sea, lo lógico es que cuando tú lo abordes pidiéndole plata, su reacción sea negativa. Es completamente lógico, es su plata, es su negocio, es su esfuerzo, es su trabajo, tiene que pagar empleados, tiene que pagar una nómina, tiene que comprar materiales, tiene que pagar proveedores, en fin. Pero ¿qué tal si lo hacemos al revés? ¿Qué tal si le planteamos al comerciante no que sea como una fuente, sino que sea un socio? Que desarrollemos no sé cómo llamarlo, pero como un proyecto de ciudad en la que nos involucremos todos. Porque ¿qué pasa? La mayoría, yo creo que los comerciantes sobre todo, y en ese sentido, por ejemplo, los comerciantes informales, ese es un sector que hay que tomar muchísimo en consideración. Cuando yo estaba en Fundecen, una de las cosas que más intenté abordar por todos los medios posibles y no se pudo fue el tema del comercio informal que se desarrolla alrededor del edificio del Tulio Febres Cordero, porque además eso tiene una lógica, esa es la memoria genética de la ciudad. Ahí siempre funcionó el mercado. Exacto. Y el mercado sigue estando allí de muchas formas. Pero si tú agarras a todo ese comercio maravilloso que hay en Mérida, en el centro de la ciudad, y lo sientas y le dices, vamos juntos a construir ciudad, vamos juntos a hacerlo, pero los educas, les dices por qué, para qué, cuál es el beneficio, que es una cosa que no se ha hecho. Plan? ¿Y cuál es el plan concreto que hay? No solamente te vamos a cambiar, porque ¿qué piensa el dueño de la panadería de la esquina cuando tú le dices, tienes que cambiar el aviso? Pero bueno, ¿y por qué va a venir este señor a cambiarme el aviso a mí a Puente qué? Si ese aviso tiene 30 años o 40 años ahí. Pero si tú le dices al tipo, le cuentas toda la implicación que tiene el cambio del aviso y encima de eso le haces ver que el cambio del aviso de alguna manera va a beneficiar a la ciudad, es bastante posible que lo entienda, porque en ese beneficio de la ciudad viene su propio beneficio. Pues si tú le dices al tipo de la panadería, nosotros vamos a tener actividades para que tú el sábado puedas tener la panadería abierta hasta las 10 de la noche. No cierres a las 3 de la tarde. Tú puedas tener tu panadería abierta hasta las 10 de la noche y vendas tus cachitos y tus dulcitos y tus refrescos y tus cosas hasta las 10 de la noche. El tipo se va a arriesgar una vez, 2 veces. Si le va bien, va a seguir arriesgándose, y si le va mal, va a decir, bueno, no me sirve. Pero lo más probable es que le vaya bien, porque no tiene que ser. Aquí pasa algo, aquí es como una cosa espasmódica. Llega la famosa Feria del Sol, que tiene admiradores y detractores, y esto se convierte en un zafarrancho, y la ciudad se pone alborotadísima y tal, en un cierto sector de la ciudad, y listo, yo soy una de las personas que siempre lo ve un poco como con mucha duda, como con mucha naranja, o sea, el patrimonio, cosas. La obra de Mujica Millán, resulta que Mujica Millán dejó unas obras, unas casas, bueno, esta en donde estamos, maravillosas en Mérida y en Caracas, pero la de Caracas casi toda desapareció, si no toda.
Y en Mérida todavía tenemos algunas casas, está esta y está, por ejemplo, la Casa Sete, que está restaurando el Cebán, que dentro de muy poco tiempo va a estar ya en pleno funcionamiento y que se espera que sea como un gran centro para impulsar la creatividad y el desarrollo de ideas, no solamente en arte, sino también en ciencias y ciencias sociales y tecnología. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir pensando que esas cosas van a pasar desapercibidas? No, vamos a darle un apoyo a eso. ¿Cómo lo puedes apoyar desde el municipio? Ofrece seguridad personal, porque la gente tiene miedo. Exacto. La gente ya no le tenemos tanta confianza a andar en la calle, aunque la delincuencia ha disminuido notablemente, pero es por otras razones. Pero en el centro de la ciudad no tanto, porque tú vas de noche a la Plaza Bolívar y en la parte norte es horrible. Es totalmente, es horrible. O sea, es como si tuviesen no tiene otra que ser ciudad. De noche, Luis. Que no, a las 9 de la mañana ya eso también, está encendido. También, pero bueno, quería decirlo así para no crear un escándalo que después digan que es que uno está incitando. Hay que decirlas. Pero nosotros tenemos que robarle espacio a la delincuencia. Y formas de robarle espacio a la delincuencia es ocupándolo. Pero exacto, por ejemplo, ¿qué puede proponer la municipalidad? Pues un proyecto serio de protección ciudadana, de seguridad ciudadana. Tienen policías, tienen un cuerpo policial, tienen las herramientas que nosotros no tenemos, entonces hagan eso. ¿Qué puede ofrecer la municipalidad? Espacios para que estaciones tu automóvil, por ejemplo. Bien delimitados, bien marcados, zonas de estacionamiento. Y seguras. Seguras, por supuesto, con que tú puedas tener la seguridad de que tú dejas tu automóvil guardado en una esquina y lo vas a encontrar cuando regreses. ¿Qué puede ofrecer la gobernación? Sus edificios. ¿Por qué no abren el Palacio de Gobierno, que es un edificio tan bello, y montan en el lobby del Palacio de Gobierno, que es un lobby monumental, extraordinario, una orquesta, un sábado en la noche, para que tú te veas obligado a entrar a ver la obra se me olvidó, Sensky, que está allí el mural, o solamente conocer el edificio? Para eso solamente se necesita una cosa estructurada, de gente preparada, cuidada, guardada, etcétera. Si no lo tuvieran, uno dice, bueno, pero ahí está Fundecen. Ahí tienes todo el recurso humano, lo tienes ahí. Uno de los lugares más hermosos de Mérida, que está además, valga la anécdota, íntimamente ligado a mi historia familiar, porque mis padres se conocieron ahí, es el patio del rectorado. Y el patio del rectorado podría ser un lugar absolutamente maravilloso. De noche venir allí a escuchar un concierto, a ver un grupo de música, pero no tiene que ser, porque también hay una cosa como estirada. ¿Qué tal si te propones, por ejemplo, un festival de rap o de reggaetón incluso en el patio del rectorado? En este momento seguramente cuando algún profesor de esos estirados me oiga, se le va a subir la ceja como hasta aquí, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Mario, perdóname. ¿Pero por qué no, vale? ¿Por qué no? Porque eso en la misma casona de odontología, que es muy bonita. ¿Qué va a pasar con eso? Que si tú montas ahí una rumba de ska, de reggaetón, de rap, de lo que sea, los más chamos que les gusta eso, van a acceder a un espacio maravilloso y solos, lo que pasa es que no confiamos en que eso pase, solos van a empezar a respetar nuestro patrimonio, nuestro espacio patrimonial. El espacio patrimonial sobrecoge. Pero hay gente, como tú dices, que lo critica. Yo recuerdo que hubo el grado de un diplomado de moda. Ajá. Que hicieron una actividad en el rectorado, un desfile. La gente le cayó como... Sí, entonces le cayeron a palos. O sea, yo no entiendo. O sea, si tú tienes un edificio de lo más hermoso, que sería la escenografía perfecta para cualquier evento, no entiendo por qué ese celo. O sea, nosotros hemos hecho... Es verdad, y la universidad, pero entonces no hacen ni así por recuperar la infraestructura de la universidad. Bueno, no hay critican, claro, pero si tú criticas, entonces, ¿por qué no haces un aporte y por lo menos agarras una escoba y vas de vez en cuando y le echas una barridita a tu salón de clase? Pero fíjate lo que ocurriría, ¿dónde siento yo que está la mayor falla? En que todas estas instancias de las que estamos hablando, yo espero que el señor alcalde, si nos oye, o el señor gobernador, si nos oye, o el señor rector de la universidad, si nos oye, no lo malinterprete, no lo tomen a mal, no los estamos atacando, sencillamente les estamos proponiendo ideas para mejorar nuestra vida ciudadana. Además, hay un ejemplo al que me quiero referir específicamente. Si tú
creas una estructura de ciudad, un apoyo, un colchón legal, una manera de vivir como comerciante, como tal, te casas con el sector privado, de verdad, en una situación de ganar, tu presupuesto oficial, que es bajo, porque siempre es bajo, se va a ver grandemente beneficiado, porque el dinero que tendrías que gastar en pintar las fachadas, a lo mejor termina gastándolo el comerciante. Pero tienes que convencerlo de que lo haga. Es un poco lo que... Y tienes que retribuirlo en algo. Claro, a eso era lo que iba. Lo que sucedió con Pueblo Nuevo y la famosa escalera. Alejandra Luna, que es una mujer que admiro mucho y quiero mucho y es mi amiga, fue quien impulsó desde el primer momento, tú estuviste ahí, este grupo de personas para que hiciéramos tuvo la gentileza de invitarme para que hiciéramos un trabajo con la escalinata de Pueblo Nuevo y con Pueblo Nuevo. Perfecto, al alcalde le pareció una cosa magnífica y no sé cuánto, total, pintaron la famosa escalera. Siempre dije en todas las reuniones, por eso me siento capaz de decirlo aquí, que había que hacerlo al revés, porque el pueblo, la comunidad de Pueblo Nuevo, que es una comunidad muy complicada, todos la conocemos, todos sabemos que es una comunidad muy cerrada, que se ha mantenido muy fiel a unas creencias, a unos credos, a una forma de ver la vida, no fue suficientemente abordada. Porque eso no nos correspondía a nosotros, eso no le correspondía a Alejandra, eso le correspondía a la municipalidad. Empiecen bueno, y eso que ella estuvo involucrado, de adentro para afuera. El presidente del consejo, que es amigo mío, independientemente del tema ideológico y político, él estuvo ahí también, José Luis Ciose, que es presidente del consejo municipal y es de la comunidad, y un grupo de la comunidad que trabajan también en el consejo estuvieron ahí. Debe ser que a lo mejor no con todos, pero sí había una parte ahí. Pero no fue un trabajo que tuviera suficiente profundidad. Yo no digo que no esté, yo creo que es una cosa maravillosa lo que ocurrió. Yo lo vi, quedó muy bonito. Que es precioso, pero siempre tienes que ir más allá. Creo que hemos fallado muchísimo en que nosotros maquillamos, pero no explicamos por qué, no sabemos por qué, y no le damos a la gente la posibilidad. Yo trabajo con muchachos muy jóvenes, mantengo un elenco de gente muy talentosa, pero muy joven. Yo no puedo decirle a ellos, vengan acá muchachos, vamos a hacer un trabajo sobre jazz. Si yo no les cuento qué es el jazz, de dónde viene, ni siquiera sus padres habían nacido, lo primero que yo tengo que hacer es explicarles de qué se trata, de qué va, qué significa eso, por qué tiene valor, etcétera, enamorarlos de la idea. Y por eso el espectáculo luego sale bien. Eso se puede extrapolar a cualquier otra cosa de la que hacemos. Eso se llama sostenibilidad. Exactamente, Luis, exactamente. Entonces, agarra al comerciante que está ávido de que lo tomen en cuenta para otra cosa distinta a cobrarle impuestos y a sacarle plata, y invítalo a ser parte de la ciudad. Pero de verdad, invítalo a ser parte de la ciudad, invítalo a formar parte de un proyecto ciudad. Van a decir que no la primera vez, van a decir que no la segunda vez, no van a ir a la reunión la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, pero un día caen y un día se enamoran de lo que están haciendo y resulta que descubres que el dueño de la tienda de ropa interior que queda en la esquina es un tipo apasionado del bolero y no lo sabíamos. Y entonces ese tipo a lo mejor termina pagando un show de boleros maravilloso o un grupo de boleros o qué sé yo qué. Pero ¿cómo sabemos eso si no hablamos con él? Solamente lo abordamos para decirle, pague por el aviso, pague por el aseo, pague por una luz que no le llega, pague por la patente, pague por la patente, pague por esto, pague por lo otro. No, es al revés. Lo que pasa es que lo estamos haciendo todo, estamos haciendo el techo primero, no hemos construido la base. Por eso entonces es que yo vuelvo a decir lo mismo, la frase que a la gente le gusta. Bueno, maravilloso, la voy a acuñar porque la tenemos que poner hasta en una franela. Vamos a construir la ciudad que queremos, pero hagámoslo a espaldas de lo que nos han enseñado. Vamos a hacerlo. ¿Hacerlo cómo? De esa forma vamos a enamorar a la gente. Apasionadamente, así como tú. Sí, locamente. Gracias, sí, profe. Que sí. Un placer haber conversado contigo hoy. Y ya saben, amigos del podcast Hablemos de Mérida, ya me iba a equivocar. Nos pueden ver este episodio en mis redes sociales, Luis Millán MDA, y en Jucaliendo Mogo. Más despacio, profe.
Es que es muy larga porque eso... Nada, pues yo soy un señor mayor. Jucaliendo Mogo. Jucaliendo Mogo. Arroba Jucaliendo Juan Mogo. Carlos Liendo Mogollón. Juca Liendo Mogo. Gracias, profe. Gracias a ti, Luisito. Un millón de gracias. Chao, este tema es...